Hola, bienvenidos a este séptimo video tutorial del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, luego de 2-3 semanas sin publicar un nuevo video tutorial sobre este curso de jQuery que estoy realizando, voy a retomar los temas, ¿cierto? Tanto jQuery y como el MiniChat minimalista. Entonces, para este video tutorial, y de antemano pido disculpas por no haber publicado estos últimos 2 semanas. Tenía un poco de eh, dificultades, ¿cierto? Un poco de compromisos personales, yo diría, ¿cierto? Familiares, por esto del año nuevo y eso. Entonces, pero ya logré estabilizarme otra vez y volveré a continuar con estos videotutoriales, ¿cierto? Bien, para este séptimo tutorial, en el anterior terminamos lo que eran selectores, ¿cierto? Para este séptimo video tutorial entonces vamos a trabajar algo llamado atributos, ¿sí? No son los selectores de atributo, sino son unas funciones de jQuery, el cual nos permite manejar los atributos de los elementos del DOM, del Document Object Model, ¿cierto? Nuestro documento HTML, de nuestro árbol HTML que ya les había hablado. Entonces, entre estas funciones nosotros lograremos manejar y controlar como les digo, los atributos de los elementos. Creo yo que la mayoría ya hemos trabajado, hay unos que de pronto no lo hemos trabajado mucho, pero es bueno explicar bien el funcionamiento de cada uno. Empezamos con add-class. Add-class ya hemos trabajado, pero igualmente vamos a volver a retomarlo. Add-class, si ya saben, nosotros podemos a un elemento de nuestro documento HTML podremos agregarle una clase ya saben que es un identificador, no un identificador, sino un atributo que tiene cualquier elemento HTML de nuestro documento. Podemos agregarle una clase. Esta clase nosotros mediante CSS podemos identificarla y agregarle unos estilos específicos. Podemos crear una clase, cualquier nombre de nuestro archivo de estilos CSS. Puede que no haya ningún elemento con esta clase, pero nosotros mediante jQuery podemos asignarle dicha clase a cualquier elemento que nosotros deseamos mediante jQuery. Entonces empecemos primero con esta función de jQuery, que es add-class. Continúo trabajando desde Linux, igualmente desde el editor Sublime Text. Ya le he actualizado una nueva versión que ha salido, que ha sacado con un poco de más de mejoras, y he creado un archivo llamado demo1.html. La estructura es la misma de todos, ¿cierto? Un directorio llamado JS con la librería jQuery y los archivos demos que vamos realizando. Entonces, en el title de este primer documento, de este primer demo, vamos a colocar, por ejemplo, para identificarlo mejor más adelante, entonces add class, digamos atributo add class, ¿cierto? Y yo por acá tengo en el navegador ya abierto video 7, ¿cierto? Que es este, y vamos a abrir demo 1 y vemos que acá en el título ya nos aparecería atributo a class, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer será, como siempre, ya saben, agregar nuestra librería jQuery con las etiquetas script, ¿cierto? Ahora que faltó esto, listo. Y como siempre tenemos el test JavaScript, el tipo, y pondremos el src, ¿cierto? Y a este le pondremos la ubicación como tal de nuestro nuestro archivo jQuery. Entonces agregamos, como tenemos la librería en un
directorio, ¿cierto? Que es JS, ponemos JS, slash, y ponemos el nombre del archivo, en este caso jQuery 1.7.js, trabajando con la versión 1.7. Si mal no recuerdo, ya hay una nueva versión de jQuery, ustedes pueden descargarla igualmente. Yo puedo trabajar con esta versión y nos va a servir de la misma manera. Entonces vamos a crear ahora una etiqueta style. Les recomiendo siempre en sus proyectos trabajar los estilos CSS, trabajarlos en archivos apartes, pero en este caso vamos a trabajar los estilos CSS directamente en el mismo archivo. Lo que vamos a hacer es entonces poner, por ejemplo, a trabajar con etiquetas. Bueno, primero creamos con etiquetas de párrafo, por ejemplo, ¿cierto? Pondremos, por ejemplo, texto 1. Acá los ejemplos son muy sencillos, ya saben ustedes, ¿cierto? Pero la idea es que entiendan el tema como tal, ¿cierto? Aun cuando los ejemplos sean muy simples. Tenemos 13 párrafos, ¿cierto? Texto 1, texto 2 y texto 3. Entonces vamos a colocar un estilo CSS, no sé, por ejemplo un margen. Ya saben, cuando pongo esto así, quiere decir que es superior. Esto va en la dirección de las manecillas del reloj, ¿cierto? Coloco el margen superior, el margen izquierdo, el margen derecho, el margen inferior y el margen, superior, derecho, inferior, izquierdo. Voy a dejar esto como está acá, tal cual. No, mejor no. Quitemos esto. Ponemos unos 3 píxeles en el margen superior. Ponemos así. A ver, que ahora es un mensaje de Sublime Text. No se preocupen. No hay ningún error. Bien, entonces teniendo ese estilo CSS para estos párrafos, lo que vamos a hacer es crear una clase punto, por ejemplo, vamos a llamarle selección, ¿cierto? Y esta clase tendrá algunos estilos, ¿sí? Pondremos un texto en rojo, por ejemplo, y un font weight font a bold, por ejemplo esto, ¿cierto? Entonces ahora, bueno, pongamos un poco de orden. Primero que nos crea el estilo, no agregue el estilo, llamamos a la área de jQuery y luego en otra etiqueta script colocamos nuestro código jQuery, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con Atlas y como siempre, como todo documento, como todo jQuery, código jQuery, document.ready, ¿cierto? Bueno, acá es paréntesis, punto y coma, function, y ya tenemos esta primera parte. Ahora, que no creo que haya que volver a explicar, porque ya esto lo hemos visto. Bien, entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer va a ser mediante un selector, ¿sí? Mediante un selector asignarle, mediante el método addClass, asignarle esta clase a uno de estos párrafos, ¿cierto? Únicamente lo que vamos a agregar es el siguiente código, que es un selector. Tal vez no lo expliqué en el tema de selectores, pero pues
de a poco vamos viendo aún más ese tipo de selectores también, aun cuando no estemos en el tema de selectores, ¿no? Por ejemplo, pondremos p dos puntos last punto. ¿Qué estamos viendo acá? Esto es un tipo de selector que estamos seleccionando las etiquetas p, ¿cierto? Pero en este caso vamos a limitar que nos seleccione solo la etiqueta, la última etiqueta p que venga en nuestro documento, que en este caso será el que contiene texto 3. Y vamos a agregarle o añadirle la función de jQuery addClass.addClass, ¿cierto? Y dentro de comillas, entre los paréntesis y dentro de comillas, de las comillas, pondremos el nombre de la clase, selección, ¿cierto? De este modo ya tenemos este tema de addClass, del método addClass, de los atributos, la modificación de atributos con jQuery. Este primer ejemplo ya resuelto. Si actualizamos, damos cuenta que nos toma el último párrafo y nos asigna mediante addClass la clase selección, el cual tiene unas reglas CSS que son las de, por ejemplo, poner el texto en rojo. Lo que no veo es que no nos está asignando o no está poniendo en negrilla, ¿cierto? Eso debe ser acá porque me equivoqué en esta regla de estilo font weight, ¿cierto? Que hay que revisar. Y claro, aquí es HT, creo que así. Si actualizamos, ya tendremos nuestro texto en negrilla, ¿cierto? Y este es este es el primer demo. Yo diría que es claro el tema, no hay que crear otro archivo explicando el mismo método para los atributos, ¿cierto? Nada complicado, ya saben, addClass, agregamos una clase que hayamos creado en nuestra regla de estilo CSS, ¿cierto? Nada complicado. Bien, entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el attrib, ¿cierto? Vamos a trabajar con método attrib de jQuery, que también, si recuerdan, lo hemos trabajado en anteriores videotutoriales. Bien, en cuanto a lo que es el atributo, perdón, lo que es la función attrib, perdón, attr, ¿cierto? De atributo, esta función de jQuery, ya saben, nos permite seleccionar o asignarle, en este caso asignarle a algún atributo o tomar algún atributo de cualquier elemento, ¿sí? Y trabajar con él, manejar, hacerle modificaciones o cualquier otra cosa que queramos hacer con este atributo, con el atributo que nosotros le pasemos por parámetro. Para entender bien el tema, nuevamente crearemos otro demo sobre este tema. Entonces creamos un demo 2, control N para crear un nuevo archivo, guardamos, control S, demo 2.html, ¿cierto? Creamos la estructura HTML básica, ponemos atributo, colocamos este atributo que es el attr, ¿cierto? Y pues no creo que haya problema con poner, como siempre, el llamado a la misma librería jQuery que siempre debe estar, ¿cierto? No se les olvide nunca poner el llamado a la librería jQuery. Bien, para este ejemplo con el trabajo de la función attr, yo lo llamo, entonces lo que haremos será
algo simple también. Bueno, acá creo que pequeño error. Listo. Crearemos una etiqueta con una href, una etiqueta ancla. No sé, con una href no hay problema con que ponerle una almohadilla. Pondremos un title que va a ser igual a, por ejemplo, bienvenidos a mi web, por ejemplo. Ese que sea link, por ejemplo. Y pondremos un tip que va a ser el que nos va bueno, con el que vamos a interactuar con este enlace, ¿cierto? Va a ser, por ejemplo, con un ID que va a ser respuesta, ¿cierto? Vamos a trabajar con estilos, vamos a trabajar directamente con ¿cierto? Entonces, como siempre, signo de dólar pesos document punto ready, abrimos paréntesis punto y coma dentro de la función anónima, ¿cierto? Dejamos un espacio. Ahora lo que haremos será que en este div, cuyo ID es respuesta, contenga el valor que tiene el title de este enlace. Vuelvo y les digo, los ejemplos son muy sencillos. No vamos a crear nada complejo que tal vez los confunda, y de esta manera creo yo que entenderán mucho mejor el tema y podrán utilizarlos en sus proyectos o trabajos. Entonces, lo que haremos será el selector, pondremos por ejemplo, pondremos poner este caso el selector, ¿cierto? Que va a ser a punto attrib, pero antes vamos a almacenar esto en una variable, por ejemplo var título igual a el valor que tiene la etiqueta que hemos seleccionado acá y a la cual le hemos pasado el método attrib, y le pasamos como parámetro el atributo que nosotros queremos tomar de dicho elemento, en este caso es de la etiqueta A, que va a ser el title, ¿cierto? Entonces almacenará el título el valor que viene del método attrib, este método el cual toma, se le pasa el parámetro del atributo que nosotros queremos seleccionar, que en este caso es el atributo title de la etiqueta A. Luego de esto, lo que haremos será decirle que al elemento cuyo ID es, ya saben, ¿no? 5 pesos, dólar, paréntesis, 0, comillas, al elemento cuyo ID es respuesta, ¿cierto? Punto HTML. Creo que con este estamos ya abarcando dos temas por este tutorial. Si no recuerdan, vamos a ver si es para este tema, es para el siguiente video tutorial, si este es para este. Si se cuenta, estamos acá ya utilizando el segundo atributo, perdón, la segunda función para manejar los atributos, que en este caso es atributos de los elementos, que en este caso estamos viendo attr, pero ya estamos incluyendo también el HTML, el punto HTML, que es una función o un método de jQuery para el manejo de atributos, como ya les había dicho. Entonces ya estamos abarcando dos temas, dos funciones en un solo demo
bueno, un solo archivo que pues hará que se disminuya un poco la duración de este video. Entonces, mediante attr tomamos el valor, el atributo que queramos del elemento que queramos, ¿cierto? Y con la función html lo que haremos será decir que en el div cuyo id es respuesta se le agregue un html o un código html, un contenido html, ¿cierto? Que va a ser título, la variable título, ¿cierto? A esta función html de jQuery se le pasa un parámetro que va a ser se le pasa el parámetro que va a ser el contenido. En este caso, como son una variable, va a 5 comillas. En el caso de que nosotros queramos de pronto pasar un parámetro que es más bien no una variable sino un texto común y corriente, ponemos dentro de comillas el texto que queramos poner, que queramos que se muestre en el contenido del div respuesta en este caso. Pero como es una variable, entonces dejamos la variable título, ¿cierto? .html. Y ya con esto lo que hará entonces es, por un lado, tomar el atributo título como tal, el contenido como tal del atributo título, y por este lado lo que hará es enviarle al div el contenido mediante la función html, el valor del contenido de title, ¿cierto? Entonces acá en nuestro div respuesta aparecerá este mismo texto. Si vamos al navegador y lo probamos, ¿cierto? Vamos acá a demo 2, nos damos cuenta de que por esta parte, es el enlace que pusimos y este es el div. Para verificar esto voy a trabajar con FeedBurner, estoy confundido, voy a trabajar con Facebook, que es un complemento que les repito es súper importante. Diría yo que para todos aquellos que estamos trabajando en web, en parte de diseño y maquetación, porque la parte de maquetación es súper importante tener instalado este complemento que está habilitado o se puede encontrar tanto en Mozilla como en Chrome. Simplemente entonces yo puedo dar clic derecho, ir a inspeccionar el elemento con Facebook y ya acá nos mostrará la estructura DOM de nuestro documento, ¿cierto? HTML, las cabeceras y el cuerpo, y al cual nosotros, como ya pusimos en el código, la etiqueta a ancla con su atributo title, cuyo contenido es bienvenido a mi web. Y mediante jQuery lo único que hacemos es en el div respuesta, como vemos, poner como contenido el contenido del title del enlace, ¿sí? Entonces mediante este ejemplo ya tomamos lo que es el attr, la función attr, el atributo, y la función html para asignarles valores a los elementos de nuestro documento. Ahora continuamos con lo que es la función hasClass y la función prop, ¿cierto? Bien, entonces en cuanto a lo que es hasClass es algo así como un condicional, yo diría que condicional, del cual nos va a permitir asignarles estilos CSS, por ejemplo, a cualquier elemento, ¿cierto? Este estilo CSS podremos hacer una infinidad de trabajos con esta función de jQuery, pero en este caso vamos a trabajarla, ¿sí? También igualmente de forma sencilla. Ya he creado el archivo HTML de demo, ¿cierto? Demo 3. El title va a ser igual a, por ejemplo, atributo. Este atributo va a ser igual a atributo hasClass,
¿cierto? Y también vamos a llamar a la librería jQuery como siempre hemos llamado. Sí, pero antes vamos a crear las etiquetas de estilo. Vamos a crear un sencillo estilo, pero antes vamos a crear el contenido del body, que va a ser la siguiente. Vamos a crear dos etiquetas párrafo y vamos a crear tres divs. Por ejemplo, vamos a ponerle un identificador a cada uno que va a ser respuesta 1. Este va a ser identificador respuesta 2 y respuesta 3. Ahora, lo que vamos a hacer es poner acá, por ejemplo, este es un párrafo, este es el primer párrafo de ejemplo, y en este podremos, este es el segundo párrafo de ejemplo. ¿Sí? Ahora ponemos un texto acá, por ejemplo, en este div respuesta 1 va a ser el primer párrafo no tiene una clase asignada. Y un dos puntos. Acá pondremos, por ejemplo, el segundo párrafo sí tiene una clase asignada. ¿Cierto? Acá nos damos cuenta de que la primera clase correctamente no tiene una clase asignada, pero en este párrafo, en esta etiqueta, debería tener una clase asignada para este ejemplo. Va a ser selección. Y ese tercer ejemplo va a decir, por ejemplo, el último párrafo sí tiene una clase asignada. Dos puntos y acá también dos puntos. Mediante hasClass, entonces queremos es validar de que esto sea correcto. Perdón, a cada uno de estos divs haremos la respectiva validación de que sí, de que realmente lo que este texto dice es cierto. Por ejemplo, el primer párrafo no tiene una clase asignada, entonces lo que haremos con hasClass es verificar que el primer etiqueta párrafo no contiene una clase. Y así también para la siguiente respuesta. Entonces en este caso, si el primer párrafo es igual a no tiene, o sea, si el primer párrafo no tiene una clase asignada, entonces lo que haremos es agregar al final de estos dos puntos un valor true o false, verdadero o falso, que es lo que nos devolverá el hasClass, ¿cierto? El hasClass nos devolverá una respuesta booleana, o sea, verdadero o falso, a lo que nosotros pongamos en ella, ¿sí? Lo que queremos entonces será verificar, mirar si repito, si el primer etiqueta párrafo tiene una clase asignada, entonces al final de esta dirá true. Como en este caso no tiene ninguna clase asignada, nos mostrará false. Y lo que haremos también es decir, si la clase el segundo párrafo, la etiqueta párrafo, tiene una clase asignada, entonces muéstreme aquí en la respuesta 2 true. E igualmente en la tercera mostrará true porque también porque es similar que la segunda respuesta, porque también estamos diciendo que el último párrafo, que es este, tiene una clase asignada, ¿cierto? Entonces, ahora sí, lo que haremos será poner el código respectivo con hasClass, con el método hasClass de jQuery. Entonces, ahora sí ponemos la clase, creamos acá el estilo CSS para la clase select
acción y simplemente le pondremos un color rojo, ¿cierto? Y lo que haremos será ahora hacer el código de jQuery. Entonces creamos otra etiqueta script y en él, como siempre, verificamos que esté cargado el documento completamente o que esté ya funcional para la ejecución del código JavaScript. Y lo que haremos será entonces decir que en el div respuesta 1, perdón, en el respuesta 1, o sea, respuesta 1 punto append. Append es otra función, un método de jQuery, interno de jQuery, el cual vamos a ver más adelante, pero les puedo decir que con el append lograremos agregar contenido a los elementos HTML al final del elemento HTML que nosotros pongamos aquí, ¿cierto? Nos pondrá algún contenido. Si nosotros ponemos ponemos así nomás, lo que vemos es que al div con ID respuesta 1 le agregaremos hola, el texto hola al final de su contenido. En este caso entonces mostraría que al final de dos puntos saldría, por ejemplo, hola. Pero como lo que vamos a hacer no es eso, entonces lo que debemos será entonces decir lo siguiente: decir que yo diría que es, como les digo, es como un if p2.first. Estamos diciendo p.hostClass. Estamos diciendo acá que la primera etiqueta, estamos diciendo que si la primera etiqueta párrafo, ¿cierto? La primera etiqueta párrafo que hay en nuestro documento HTML, ¿sí?, contiene una clase que sea selección, ¿cierto? Punto to string. ToString es una función también de JavaScript para convertir ciertos valores a valores string, ¿cierto? Entonces, les aclaro, estamos diciendo que seleccione en el primer párrafo, el cual contiene una clase, el primer párrafo el cual contiene una clase selección, ¿cierto? Punto toString nos convertirá a string la respuesta del hashClass. ¿Y cuál es la respuesta del hashClass? La respuesta del hashClass es una respuesta booleana que es verdadero o falso. Verdadero o falso si haya o no haya el elemento con esta clase, la clase selección. Entonces, como les decía, de cierto modo es un if, el cual lo que hace es verificar simplemente de si existe un elemento P, un primer elemento párrafo, el cual tiene una clase selección, ¿cierto? Me mostrará entonces si es verdadero o falso esta línea de código. Si realmente existe un párrafo, una primera etiqueta párrafo, el cual contiene una clase selección. Como en este caso, la primera etiqueta párrafo no contiene ninguna clase llamada selección, no tiene ninguna clase asignada a selección, ¿cierto? Entonces nos devolverá aquí en el div respuesta 1, al final de este contenido dirá falso, ¿cierto? Ahora, ¿qué haremos? Lo que haremos será ahora copiar este mismo código y poner ahora en el div respuesta 2
decir, simplemente cambiando este first por last, decir que me seleccione una etiqueta P, la última etiqueta P del documento HTML, el cual contiene una clase llamada selección, ¿cierto? Al jQuery hacer la búsqueda de este elemento con estas especificaciones, no va a encontrar, ¿cierto? O, perdón, sí va a encontrar uno, entonces nos arrojará una respuesta booleana que es igual a true. Y acá con toString permitimos que en nuestro div muestre la respuesta true o false, en este caso es true, ¿cierto? Y entonces ya en el segundo div de respuesta 2 nos mostrará true, verdadero. Para este tercer div entonces lo que haremos será utilizar lo mismo que el anterior, solo que con una diferencia. Para este tercero entonces vamos a hacer la especial. Vamos a hacer que nos busque todos los elementos, o me busque el elemento P, todos los elementos P, ¿sí? El cual contenga una clase selección. Al hacer esta consulta en el documento, nos mostrará de que sí halló un elemento P con una clase selección, ¿cierto? Y mostrará como respuesta en el div respuesta 3 true, ¿cierto? Si probamos esto en el navegador, vamos acá, tenemos demo 3, actualizamos, daremos cuenta de que si minimizo esto, pronto no lo pueden ustedes ver, entonces es mejor tenerlo, acomodar un poco más la ventana. Cerramos esto acá, damos cuenta de que efectivamente, si nos damos cuenta acá en las respuestas a este primer etiqueta párrafo, si viéramos el código acá, no tiene ninguna clase asignada, ¿cierto? Y aparece tal cual color negro. Pero en el segundo párrafo que tenemos la clase de selección, nos aparecerá de color rojo. Y hará en el jQuery respectivo código, la ejecución del respectivo código, el cual, si recuerdan lo que les dije, buscará primero que existe un primer etiqueta P en nuestro documento que contenga una clase de selección. En este caso, como no la primera etiqueta párrafo no tiene una clase de selección, entonces aquí en el primer div nos mostrará false, porque realmente el primer párrafo no tiene una clase de selección. Igualmente ya el siguiente línea de código es preguntar si la última etiqueta párrafo tiene una clase asignada, una clase de selección asignada. Al verificar el jQuery que sí existe una etiqueta una etiqueta P con una clase asignada, la clase de selección asignada, entonces nos mostrará acá true, quiere decir que sí encontró ese elemento con esas especificaciones. Y ya en el tercero, si recuerdan, estamos simplemente diciendo que nos seleccione el elemento de etiqueta P, o todas las etiquetas P, o que seleccione la etiqueta P que contenga una clase de selección. Como existe al menos una etiqueta P con una clase de selección, entonces nos mostrará acá igual a true. Si de pronto están un poco confundidos con este tema, vamos a hacer un pequeño repaso rápido sobre este tercer ejemplo. Como les digo, simplemente con append estamos asignándole el valor al final del div correspondiente, ¿cierto? Respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3. ¿Qué es lo que vamos a mostrar al final de cada div, ¿cierto? De estos divs, lo que queremos será utilizar hasClass para verificar que dicho elemento que estamos acá seleccionando contenga este valor, esta clase. Él internamente buscará el elemento, si lo encuentra, arrojará un valor true, un valor booleano verdadero, y si no encuentra un elemento con esta especificación, con esta clase, entonces nos devolverá false.
Bien, entonces ahora vamos con el tercer tema, tercer último tema para este video tutorial, que es la función prop, ¿cierto? Bien, en cuanto a lo que es la función prop, eh, ha tenido distintos cambios desde su aparición. Su aparición fue en la versión 1.6 de jQuery y en principio prop y attrib eran algo similares, con la diferencia de que attrib solo, o sea, jQuery dividió los elementos, o sea, los atributos de elementos en atributos y propiedades. Los atributos en sí son los que no cambian, ¿sí? Los que son estáticos. Por ejemplo, si en principio un input el valor de un input tiene X valor, ¿cierto? Que ese es el atributo, se toma con el attrib. Y prop es los cambios dinámicos que tienen los elementos. Por ejemplo, cuando hay interacción con el usuario. Entonces, si de pronto un usuario en ese evalúe del input pone hola mundo, entonces ya es tomado por la función prop, ¿cierto? Pero viendo algunas inconsistencias en estas propiedades, en estos métodos, estas funciones de jQuery, entonces ya en la versión 1.6.1 lo que hicieron es acoplar o mejor reestructurar estas dos propiedades para que trabajaran mejor, ¿cierto? Entonces quedó de que la propiedad prop sea la encargada, por ejemplo, en valores cuyas respuestas sean booleanas, ¿cierto? Como las respuestas que obtenemos mediante asClass. Prop entonces solo es que funcione o trabaje con propiedades. Como les digo, ya los elementos, o sea, los elementos tienen propiedades, perdón, tienen propiedades o atributos. Pero con la reestructuración que tuvo la jQuery en versión 1.6.1 con estos dos funciones, tanto attrib y prop, entonces quedó que attrib viene siendo todos los, o sea, prop viene siendo solo los valores que obtienen una respuesta booleana, y, y attrib viene siendo los demás atributos que conocemos de los elementos, por ejemplo el align, ¿cierto? El class, el href, el id y todos aquellos atributos que nosotros podemos agregarle a nuestros elementos. Pero esto no quiere decir que mediante la propiedad, pues mientras no quiere decir que si nosotros ponemos attrib de checkit, por ejemplo, no quiere decir que no vayamos a tener no nos vaya a funcionar. Si nosotros ponemos attrib de checkit, por ejemplo, de una caja de chequeo, que es una propiedad checkit igual a checkit, ¿cierto? Si nosotros con attrib tomamos ese atributo o esta propiedad, acá también le agregamos checkit, también nos dará una respuesta en valor booleano, ¿sí? Pero en sí, entonces el prop solo se trabajará con los atributos, bueno, con propiedades de los elementos cuya respuesta sea una respuesta booleana. Para eso, entonces vamos a hacer un ejemplo para explicar bien este tema, que es un poco confuso. Entonces he creado el archivo demo4 y vamos a agregarle el HTML básico. Le pondremos atributo prop, ¿cierto? Y tomamos el código donde hacemos el llamado a la librería jQuery, creamos ahora las etiquetas script para poner el código JavaScript, pero código de jQuery. Luego ponemos, como siempre, el valor
siempre document punto ready function y le decimos, bueno, creemos acá primero que llamamos ahora un input de tipo que sea checked, checkbox, checkbox, y le ponemos la propiedad checked igual a checked y un ID que va a ser igual a check 1, ¿cierto? Y pondremos por ejemplo una etiqueta P. Ahora lo que haremos será mediante jQuery será esto, check 1 punto html y ponemos, o sea, para que nos muestre en el P, en la etiqueta P, ¿cierto? Perdón, acá no es aquí, P, sino que nos muestre la etiqueta P, que nos muestre el valor booleano de si el input está chequeado, ¿cierto? De que si existe o que existe una propiedad checked en el input, ¿cierto? Para eso entonces lo que hacemos es tomar el ID, el identificador del campo de chequeo, y punto prop y le pasamos parámetro checked. Esta propiedad, función, perdón, de jQuery prop puede recibir dos valores. Uno que es solamente la propiedad checked, ¿cierto? Y el otro el valor, que puede ser true, ¿cierto? Aquí la diferencia entre pasar uno o dos parámetros es que si pasamos un parámetro, estamos diciendo que nos tome y nos diga si el input, en este caso el input checked, el checkbox, perdón, tiene una propiedad, de esta propiedad, ¿sí? Cuando pasamos un parámetro, así. Si probamos en el navegador, bueno, acá nos falta algo, es esto. Si probamos en el navegador, actualizamos. Bueno, nos faltó algo acá, y es poner punto toString para que nos muestre si es verdadero o falso si encontró o no encontró en el input checkbox una propiedad llamada checked, y es igual a true, o sea que si tiene una propiedad llamada checked. Ocurre que si nosotros hacemos esto, pasamos dos parámetros, checked igual a false, y le quitamos este toString, lo que estamos haciendo es bueno, ya no iría esto de no vamos a imprimir nada, sino que va a ejecutar algo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que la propiedad checked de este input sea igual a false, o sea que ya no estará chequeada, cuando aquí tenemos que checked, ¿cierto? Tenemos que este input checkbox está chequeado. Si actualizamos, damos cuenta de que en principio, si dan cuenta, le ponemos al chequeo, pero como se ejecutó el código acá, el cual dice que el chequeo sea igual a false, o sea que no tenga no está chequeado. Si colocamos true, entonces el input checkbox quedará chequeado. Probamos esto, entonces actualizamos y nos damos cuenta, se chequea.
Si decimos que es false, ya no se chequea. Entonces, si nos damos cuenta, esta es otra de las formas también de trabajar con otra función para el trabajo con función o método para el trabajo con los atributos de los elementos con jQuery. Entonces vamos a devolver, vamos acá, y ya de esta forma tenemos que nos muestre true, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es poner en comentario la otra, el de pasar dos parámetros, ¿cierto? Ponemos acá, lo comentamos, punto proper checked, true, y ya saben que con este podemos trabajar con las propiedades de los inputs, ¿cierto? Entonces podremos cambiar las propiedades a los inputs, digamos en este caso checkbox, pero ya saben que hay varios, podemos trabajar con distintos elementos para hacer el trabajo con prop, igualmente con attrib, ¿no? Igualmente nosotros trabajáramos acá con, en lugar de prop, si trabajáramos por ejemplo el attrib attr, vamos a ver qué ocurre. Comentamos este de arriba y actualizamos y nos dirá que está chequeado, ¿cierto? Aquí hay una diferencia, bueno, acá creo que lo que expliqué anteriormente tuve un error en la explicación, y es que bueno, ya sabemos que con prop obtendremos siempre la respuesta booleana, distinto de la trip. ¿Por qué? Porque con la trip lo que obtendremos será el valor de ese atributo checked. El valor que tiene ese atributo checked es checked, ¿cierto? Distinto de el atributo, perdón, del trabajo con prop. Con prop obtenemos en la respuesta booleana, ¿cierto? La respuesta booleana es que si realmente está chequeado, en este caso el checkbox está chequeado o no está chequeado. Y con el trip ya saben que tendremos el contenido o el valor de checked, ¿cierto? Una gran diferencia en el trabajo con prop y attrib, ¿cierto? Entonces acá también les he comentado la diferencia que hay entre attrib, entre attr, y la diferencia que hay entre prop. Uno obtiene el contenido de un atributo y el otro obtiene el valor booleano de dicho atributo, ¿cierto? Verdadero o falso. ¿Listo? Es un tema un poco confuso, realmente espero que me hayan entendido. Igualmente recibo sus comentarios. Si hay que ampliar la información sobre esta función, este método de jQuery, me lo hacen saber, por favor. Solo queda entonces, como siempre, invitarlos a mi web oscar-gomez.net, estrenando nuevo diseño, ¿cierto? Nueva estructura de mi sitio. Ya lo que es los tutoriales los van a encontrar, o todos los artículos que voy publicando, voy a encontrar en blog, ¿cierto? Allí estarán organizados como siempre los contenidos, videotutoriales y artículos varios, ¿cierto? Invitarlos a que se suscriban en Feedburner y reciban en sus correos los distintos posts que vaya publicando. Igualmente invitarlos a que se suscriban al grupo de Google Programando Ando, donde estaremos resolviendo todas sus inquietudes. Igualmente pueden colaborar en resolver inquietudes de otros usuarios. Invitarlos si desean realizar sus donaciones vía PayPal, ¿cierto? Igualmente donaciones vía Plata para Colombia. Igualmente pueden hacer donaciones a cuenta bancaria, cualquier. Si desean hacer este tipo de donaciones pueden enviarme un comentario, un mensaje en la sección contacto, ¿cierto? Y yo les responderé en la brevedad, y invitarlos al blog de Lupita aprendiendo programación.wordpress.com, también a su web propia de la amiga Lupita,
tutosdev.com. Invitarlos también a blog de Jonathan, amigo Jonathan Morales, donde estará publicando está publicando tutoriales sobre HTML, sobre aprendiendo Linux, son muy interesantes, que espero y yo creo que les va a interesar. Entonces, nada, invitarlos a mi web y espero sus comentarios para mejorar los temas y la explicación de los mismos. Les hablo Oscar Gómez desde Colombia.